Estamos en el tiempo de los juicios, donde se abren los libros, ¿verdad? Los sellos de juicio. Y aquí en el capítulo 10 hay algo que es... Le voy a leer primero el capítulo entero y después lo examinamos, porque este capítulo es más o menos de un argumento prácticamente. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz, como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó los cielos y las cosas que están en él, la tierra y las cosas que están en ella, el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y me dijo, ve y toma el libro que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el libro. Y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el libro de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Bien, aquí en el primer versículo que hemos leído, ¿verdad? Dice, vi descender a otro ángel envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como la luna. La escena esta, en primer lugar, hay varias interpretaciones. Hay algunos que interpretan o piensan que tal vez está hablando del sueño de José, y que tanto la luna como las estrellas eran Jacob y Rebeca. Algunos traductores o historiadores que si la luna sería Rebeca y el sol Jacob. Pero bueno, no está ahí muy claro en lo que a esto se refiere. Lo que aquí vemos es también algo bastante interesante. Este ángel se pone un pie en el mar y otro en la tierra, los cuales nos da una visión de que abarca todo el planeta. Está bajo sus pies. No es Cristo, no es Dios, es un ángel. Y otro de los puntos también a destacar es que este ángel emite una información. Dice que se escuchó una voz como de león rugiente, ¿no? Hemos leído. Y como 7 truenos. O sea, un trueno sabemos que es un ruido muy fuerte. Y cuando la Biblia dice 7, siempre habla de una plenitud. Lo cual significa que ese mensaje será para toda la tierra cuando se dé. Porque ese mensaje está oculto. De hecho, Juan le iba a escribir y le fue prohibido. Si os acordáis, esto sucedió también en otra ocasión, donde también le fue prohibido presentar
a la humanidad lo que vio y lo que escuchó. ¿Os acordáis de Pablo? Que dice, no sé si estuve en mi cuerpo, fuera del cuerpo, y subí al tercer cielo, y allí vi y oí cosas que no me fueron permitidas transmitir o contar. Entonces, hay cosas que el Señor lo tiene en secreto y que eso se manifestará en su momento. Este ángel también desciende en una nube, como vimos en otros versículos, en otros capítulos anteriores. En primer lugar, Cristo no aparece en la Escritura identificado como un ángel, o sea, porque algunos piensan que si este ángel sería Cristo, porque como dice que habla con voz como de león rugiente, de ahí la interpretación, pero entendemos o se entiende que Cristo está en el cielo, está a la derecha del Padre, hasta el momento que Él no venga con su ejército a intervenir en favor de Israel, en la famosa guerra de Armagedón, donde sucederá o donde tendrá fin, digamos, toda la persecución, todo el anticristo, los 7 años, y comienzo el milenio, como eso lo veremos después en el capítulo 19. En Génesis 13:15, también una posible explicación al arco iris es que el ángel trae sobre su cabeza 9:13 al 15 de Génesis. Mi arco he puesto las nubes, el cual será por señal de pacto entre mí y la tierra, y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco sobre las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente, y toda carne, y no habrá más diluvio. O sea, la presencia de este arco iris a esta altura de la revelación de los juicios es también, o nos da a entender también, una señal de que Dios no va a exterminar la tierra, no va a exterminar el ser humano, ¿verdad? Por ese momento. En Apocalipsis 2 al 4 dice, tenía en su mano un librito y puso su pie derecho en el mar y el izquierdo sobre la tierra y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado 7 truenos, emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir. Pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. El libro que tiene el ángel no es un libro, no es el libro de la vida. Aquí algunas interpretaciones, bueno, pues alguna gente piensa que si este sería el libro de la vida, pero entre un libro y un librito hay una diferencia. Y cuando el Señor hace esa diferencia, pues seguramente que tiene su porqué y para qué, ¿verdad? Tiene su motivación. Se entiende que el libro de la vida será un libro pues, inmensamente grande, ¿verdad? Y este librito será un libro posiblemente dentro del contexto que estamos, de los juicios que Dios traerá sobre la tierra, pues será un librito pequeño donde quedarán todavía el resto de los juicios que Dios mandará sobre la tierra. En los versos 5 y 6, también el ángel que se puso en pie dice, él juró y perjuró por el cielo, por la tierra, por aquel que había creado los cielos, la tierra y el mar, ¿no? Y las cosas que no hay, que el tiempo no sería más. O sea, que no se iban a alargar más los tiempos de lo que ya estaba prescrito por los profetas, los 7 años, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. Daniel 12:7
Y aquí en adelante es cuando el ángel le dice, toma ese libro y guárdatelo. 12:7 lo podéis leer. Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Entonces, aquí nos dice, el ángel le dice a Juan, no será más de ese tiempo. Y ahí nos está hablando de los 7 años de la tribulación. Hay otra cosa también en este capítulo digna de meditar, y es, ¿qué le dice esa voz que habla con él a Juan en los versos 9 en adelante, o 8 en adelante? Dice, ve y toma el libro que está abierto en la mano del ángel, que está en pie sobre el mar y la tierra. Dice que fue y lo tomó, ¿no? Y él me dijo, toma, ahí lo tienes, cómetelo. Y dice el apóstol que cuando él se lo comió, ¿cómo le asentó o cómo lo sintió? Amargo, ¿dónde? En el estómago, ¿verdad? Pero era dulce de paladar. También aquí tenemos muchas interpretaciones, pero una de ellas es que aunque los juicios de Dios van a ser para bien, porque eso va a ser para que el hombre se convierta, se arrepienta de pecado, y también para que Israel reconozca a su Señor, pero va a ser de una tremenda amargura, porque va a haber un tremendo sufrimiento, ¿verdad? También hay otras interpretaciones que interpretan el pecado aquí. El pecado es dulce en el paladar, pero las consecuencias traen amargura en las entrañas. El pecado cuando pecas que te queda más ancho que largo, ¿verdad? Pero después las consecuencias son tremendas. Cuando uno cae en pecado, pues sí, la conciencia te acusa y tal, ¿no? Pero ahora, después cuando vienen las consecuencias, pues entonces es cuando viene la amargura del estómago o del corazón. El capítulo 11, ¿alguien me puede leer los primeros 3, 4 versículos? Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte, y no los midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1270 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Tú has leído hasta el 4, bien, vas a leer un par de versículos más. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Bien, vamos a quedarnos hasta el 7, hasta ahí. Estos 2 testigos
como sucede siempre, cuando en la Biblia no tenemos nada específicamente claro, nombres y demás, pues es susceptible de interpretaciones. Y aquí también podemos encontrar muchas interpretaciones. Una de ellas es que algunos piensan que tal vez fue Enoc y Elías, puesto que son los dos que no tenemos noticias de su muerte, y también Elías, él tuvo autoridad, él fue uno de los que dijo que no lloviese y no llovió, y después, por 7 años me parece, y después dijo que lloviese y volvió a llover. De ahí esa interpretación que se hace. Estos dos testigos tienen el poder, como hemos dicho, ¿verdad? De parte de Dios, tienen la autoridad. Estos serán los voceros de Dios, los que estarán predicando el Evangelio al mundo entero, y estos serán los que se supone que a raíz de las señales de estos, muchos judíos se levantarán al cristianismo y mucha gente que ha escuchado predicar el Evangelio también se convertirá. Acordémonos, me viene ahora a la mente, si os acordáis, cuando Elías desafió a los sacerdotes de Baalá, a los Baales, ¿verdad? Había 400 sacerdotes, si no me equivoco, y los desafió. Y cuando ellos pidieron a sus dioses, el desafío era, bueno, pues para demostrar, porque la cuestión era que el pueblo entendiese quién era el verdadero siervo de Dios, quién era el verdadero Dios, si el Dios que profesaban los sacerdotes de Balaam o el Dios que profesaba Elías. Y por eso esa prueba. Y les dijo al pueblo, señores, vamos a ver qué Dios es el que tiene poder para mandar fuego del cielo y que encienda el holocausto. Habían puesto allí un altar con piedras, habían puesto la leña y encima habían puesto la carne, los animales que iban a ofrecer a su Dios. Y ellos estuvieron orando, ¿verdad? Y todo el día y no pasó nada. Y después cuando Elías clamó a Dios, antes de clamar dice, ahora llenad todo alrededor de agua. Echaron agua sobre el holocausto y se llenó todo alrededor. Y cuando él clamó a su Dios, dice que bajó una lengua de fuego y lamió todo, lo consumió todo. Ahí esa manifestación, ¿verdad?, del poder. Ese poder hizo que el pueblo judío, digamos, se le abriesen los ojos y entendiese quién era el verdadero Dios, el que predicaba Elías o el que predicaba Balaam. Y de aquí se entiende también que uno de los trabajos principales de estos dos hombres va a ser con sus milagros, el poder que va a reinar, que Dios les va a otorgar, va a ser tan notorio que eso va a ser para que mucha gente se dé cuenta, ¿verdad?, de que verdaderamente el anticristo es un falso profeta. O sea, no es un Dios real, no es al Dios que se nos ha predicado o enseñado. A los judíos no es el Dios de Abraham y a los cristianos no es Jesucristo, porque Él se hará pasar por el Mesías. No nos olvidemos de eso, ¿verdad? Entonces, uno de los trabajos o del rol que estos dos van a desempeñar va a ser ese, predicar el Evangelio, pero también para con sus señales y con sus prodigios manifestar el poder de Dios a través de ello, y ello va a despertar en muchas personas que han escuchado el Evangelio, que tienen dudas, ¿verdad?, que incluso los judíos van a entender que verdaderamente ellos vienen de parte de Dios. Bien, dice, cuando haya acabado su testimonio,
La bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Y oyeron una voz, una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron un número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria a Dios del cielo. Hemos hablado varias veces de esto, ¿verdad? De este evento. Una de las cosas que aquí vemos es que cuando se acaba el tiempo, Dios permite que los maten. Y los matan públicamente, la bestia, ¿verdad? Esta bestia, hemos de darnos cuenta que después, cuando hablemos en el capítulo 13 de las 2 bestias, el anticristo es un hombre político, pero no es un hombre que les ha dado poder. El que va a tener el verdadero poder va a ser un hombre religioso. Y el que va a matar a estos no va a ser el anticristo político, sino va a ser el religioso, para confundir más a la gente. Si os acordáis, en Hechos, cuando, no me acuerdo ahora en qué capítulo está la historia esa, cuando Pablo estaba predicando, si no me equivoco, en Éfeso, acerca de la diosa Diana, tuvo que salir huyendo porque le querían coger preso, porque dice que su predicación estaba atormentando a los constructores de estas esculturas. Y se quejaron a los religiosos y se quejaron al gobierno. Le dijeron: este hombre nos arruina. Mira lo que está predicando, mira, en contra de nuestra diosa. A ellos lo que menos les importaba era su diosa, lo que más les importaba era el negocio. Pero ahí vemos, ¿verdad?, cómo también aquí hemos leído que estos hombres estaban perturbando a los hombres, porque parte de los hombres que queden en la tierra, dice la Biblia que muchos se van a convertir, pero otros muchos su corazón se va a endurecer más. Y cuando uno está rebelde y tú le hablas del pecado o del Dios, se rebota, huye o te llama de todas pestes, fanático, esto, aquello, lo otro. No quieren escuchar. ¿Por qué? Porque su conciencia les acusa. Y por eso se rebotan. Y aquí en este tiempo, estos hombres que van a estar predicando la palabra de Dios durante todo ese tiempo, pues va a ser un fastidio para mucha gente, porque les va a estar recordando cómo ellos están viviendo en un pecado, están adorando, se están postrando delante un falso Mesías, etcétera, 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 ¿verdad? Y Dios va a permitir que en un determinado momento la bestia
¿verdad? Esa bestia que hemos leído en el versículo era, cuando hayan acabado sus testimonios, la bestia que sube del abismo, o sea, será suelta. Esta bestia será la que tendrá autoridad para matarle. Dice que cuando esto suceda, Dios va a permitir que los maten a estos dos testigos, pero no por ello esta ciudad va a quedar sin castigo. Dice que habrá un gran terremoto y aquí pone un número exacto. 7,000 hombres murieron por un terremoto. ¿Os acordáis qué pasó también cuando Jesús expiró? Hubo también terremotos, la tierra se abrió, se rasgó el velo, ¿verdad? Y aquí también habrá un terremoto. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Volvemos a los ayes del capítulo 9, ¿os acordáis? El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en los cielos que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus tronos y adoraron a Dios. Sobre sus rostros, sí es cierto. Diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar galardón a tus siervos los profetas y a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca del pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Vemos cómo sigue aclamando, ¿verdad?, todavía al Señor la intervención sobre los profetas durante el tiempo de esta trompeta. En el tiempo que estos estaban adorándole, dice, te voy a leer un poco el comentario que hace, el comentario bíblico. Cuando él anunció de que el reino de Dios por Cristo está próximo, se nos da un resumen sobre el verso 18 de los acontecimientos que están a punto de ocurrir. Número 1, las naciones están airadas, es decir, habrá un intento de ataque a Cristo y a todos los suyos. Todo lo que representa el cristianismo y me imagino que también el judaísmo. La ira de Dios está a punto de descargar. Y 3, los muertos serán juzgados. Los creyentes que aquí están divididos en 3 grupos, profetas, santos y los que temen el nombre de Dios, recibirán recompensa. Y 5, los que destruyen o los que destruyeron van a ser destruidos. De esto se puede concluir muy bien que a medida que se aproximaba el tiempo en que Cristo va a asumir el mando real sobre la tierra, el odio de las naciones terrenales contra el pueblo de Dios se intensificará y la oposición al Evangelio se incrementará. Que el Señor hace una diferencia de grupos, ¿verdad? Y en este tiempo es el tiempo de juzgarlos. Ya habíamos dicho que aquellos que se hayan convertido después del arrebatamiento formaban parte de ¿qué? ¿Quién se acuerda? De los invitados. O sea, que no es la novia. ¿Quién es la novia? La iglesia. Entonces la iglesia estará, imagínate, ahora aquí estamos celebrando un matrimonio, ¿no? Jesucristo a un lado y la iglesia al otro. Y los invitados están atrás, están en la sala.
Ahora, la novia está en primer plano. En ese tiempo, también el Señor, ya lo veremos después en Apocalipsis 22, en ese tiempo Dios dará el galardón a cada uno según sus obras, juzgará. Y cuidado aquí, los estudiosos de la Biblia, los teólogos, los que estudian las profecías y todas esas cosas, ¿verdad? Con profundidad, tienen información de los primeros, de los libros originales. Bueno, estos hombres dicen que en el tiempo ese que Jesús juzgará al pueblo, en el cielo, a la novia, nos juzgará para darnos el galardón, no para ser salvos. No confundamos una cosa con la otra. Pero dicen que también en ese tiempo, paralelamente, serán juzgados o se les otorgará el galardón, el premio, a los profetas del Antiguo Testamento. Profetas al pueblo en sí, del Antiguo Testamento. Porque hemos de darnos cuenta que desde Adán hasta que Cristo murió en la cruz, todo el que moría iba a un lugar de reposo, al Hades, no iba al cielo, porque el pecado no había sido quitado, había sido cubierto. Entonces estaban en el Hades. Por eso cuando Jesús murió, en esos 3 días, Él dice que bajó a las profundidades de la tierra a liberar a los cautivos. Él ya había pagado el precio del pecado, luego todos aquellos que estaban en el Hades, se supone que entonces les dio opción, o sea, les pudieron entrar en los cielos, en la presencia de Dios, en el reino de Dios. Aunque son 2 grupos diferentes, la iglesia y el pueblo de Dios, pero se entiende que también en esos 7 años, tanto unos como otros recibirán el galardón que se merezcan, ¿verdad? Hay sacerdotes como Elí, ¿se acordáis del sacerdote Elí? Fue el que educó a Samuel, ¿verdad? El primer profeta. Pues yo no lo sé, porque ese hombre fue muy permisivo con sus hijos y Dios le tuvo que reprender. Yo no sé si a ese sacerdote, pues Dios le va a dar el mismo galardón que a Moisés o que a José, aunque no eran sacerdotes, ¿verdad? O que a Aarón o otros así. Yo pienso que cada uno pues recibiremos, es igual que tú no vas a recibir el mismo galardón, tú que estás involucrado en la obra de Dios, tú que inviertes, ¿verdad?, tu tiempo, parte de tu tiempo, parte de tu talento en la obra de Dios. Lo que Dios tiene para ti no va a ser lo mismo que aquel que viene los domingos para cumplir. Bueno, y de vez en cuando le regala algún sábado al Señor también, ¿verdad? Será salvo, pero el galardón no creo yo que sea el mismo. Pues si no, Dios no sería un Dios justo. Amén. Así que, ¿cómo va a ser tu galardón? Esperemos que no nos pasa lo que aquella mujer. ¿Se acordáis que yo os conté esa historia, no? Que una mujer encontró en la Nueva Jerusalén allí un chalet con su parcela y todo, y la otra mujer encontró la parcela con un chalet también, pero ese chalet estaba construido de hojalata y cartones. Y entonces le dice al ángel, dice, ¿y cómo es que a ella le habéis dado un chalet tan lujoso y a mí una chabola, que ni ventanas tenía, cartones? Dice, es que lo que tú nos has mandado no daba para más. Por eso dice el Señor, haceros tesoros en los cielos y no en la tierra. Porque si no, algunos nos vamos a encontrar una chabola.
en vez de un chalecito. Pero ya que somos salvos, vamos a aprovechar a invertir lo máximo, ¿no? En oraciones, en servicio. Entonces, todos estos trabajos que nosotros hacemos en la iglesia, toda vez que oras, cada vez que visitas a alguien, cada vez que repartes tratado, cada vez que hacemos cualquier cosa para la empresa de Dios, todo eso viene escrito. Pero algunos pues no hacen nada. Entonces no sería justo que, bueno, el Señor allí en el cielo a todos nos dé la misma parcela. Se supone, bueno, esto es un decir, ¿no? Bueno, el Señor ha dicho que Él prepara una morada, pero la categoría que se supone nosotros vamos a estar tipo jerárquico, lo mismo que los ángeles, no es lo mismo un ángel que un arcángel, que un querubín, que un serafín. Hay quien está más cerca de Dios. Es como el gobierno, ¿no? Están el alguacil del pueblo, pero también está el ministro del gobierno, ¿verdad? Y todos pertenecen al mismo gobierno, todos están gobernando el mismo país, pero no todos están al lado del presidente. Al lado del presidente están simplemente los ministros y los consejeros. Entonces, nosotros también estaremos, se supone que estaremos ahí. Nuestro galardón no va a ser creo yo, no va a ser una casa linda o fea, sino el galardón va a ser estar más próximo o más lejos. El galardón va a ser que tú puedes que seas un rey o un sacerdote. Pues la palabra dice que nos hace reyes y sacerdotes para gobernar en el milenio, ¿no? Pero habrá que en ese milenio, ese tiempo que estaremos, esos 1000 años que estaremos gobernando la tierra con el Señor, habrá algunos de nosotros que Dios les pondrá de sacerdotes. Se supone que los sacerdotes podrán ser aquellos que hoy están ejerciendo ministerios y están siendo fieles en el ministerio. Pues yo puedo estar ejerciendo un ministerio y no ser fiel a Dios. No creas que todo lo que brilla es oro. No porque yo esté ejerciendo un ministerio de pastor, haría falta preguntarle al Señor si es aceptado por Él, porque Él conoce mi corazón y sabe por qué lo hago. Y yo lo puedo hacer por dinero, lo puedo hacer por vanidad o lo puedo hacer por amor. Depende, solo Él y yo lo sabemos, ¿verdad? A vosotros yo os puedo engañar, puedo aparentar algo que no es, pero a Él no le puedo engañar, ni a mí mismo tampoco. Supone que los reyes son aquellos que van a ministrar, son aquellos que están también desempeñando en las iglesias cargos administrativos y organizativos y todo eso, esas cosas, ¿no? Pero habrá gente también que esté puesto para barrer las calles. Y a mí no me gustaría que llegaría allí y me dijera el Señor, mira tú a barrer las calles. Digo, Señor, que he estado todo el tiempo barriendo comunidades. Ya estoy harto de tanta coba y tanta fregona. Tenemos que entender que todo lo que hagamos para Dios, todo viene escrito. Y todo tiene su recompensa. Y como hemos leído, ¿verdad? Que Él juzgará a los profetas, a los santos y a los redimidos, a los que se han convertido. ¿Para qué? Para darles su galardón, para darles su premio. Lo que ha dicho Rafa, lo más importante es la salvación, pero yo quiero más que la salvación. Estamos en el capítulo 11, ¿no? En el verso dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca del pacto se veía en el templo y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y gran granizo. Cuando el templo, el velo del templo se rasgó, dice, mira, el comentario que hacen sobre este verso, ¿no? La mayoría de los expertos estarán de acuerdo en que el 11-19 debería considerarse como introducción a lo que se va a revelar en el capítulo 12, la persecución del dragón a la mujer,
De nuevo aquí, como el comienzo de los pasajes acerca de los 7 sellos del 4:4-5 y de las 7 trompetas 8:5, hay relámpagos, voces, truenos y un terremoto. Lo que Juan ve ahora en el cielo, un templo de Dios y el arca del pacto, presenta o representa un problema de interpretación. No parece que pueda tratarse de una misma arca del pacto que estuvo con Israel durante la travesía del desierto, como algunos opinan, porque dicha arca no sería, ni siquiera existió en tiempo de Cristo. La palabra que aquí se traduce por templo, noas, significa santuario. La parte más interior del templo, cuando la ciudad santa descienda del cielo, se dice en forma explícita que no habrá templo alguno en ella, en el capítulo 21, verso 22. Entonces, esta arca, ¿no? Y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca del pacto. Esta arca no se refiere al arca que tenía, que llevaba Israel, ¿verdad? Sino más bien al santuario, al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios. Bien, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que reinará o que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tenía lugar preparado por Dios, para que allí la sustentasen por 1270 días. Juan vio esta mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Veamos aquí la similitud que como antes dije, también en Génesis, ¿no? 37, 11 al 9, de Jacob y Rebeca. Entonces, esta similitud, esta descripción y la descripción que dio José a su padre Jacob, Israel, y a su madre y a sus hijos, las 12 estrellas se refieren a las 12 tribus de Israel, así que la mujer en Apocalipsis es Israel. La evidencia adicional para esta interpretación es que Apocalipsis 12, de 2 al 5, habla de una mujer con un niño y dando a luz, mientras que es verdad que María dio a luz a Jesús, también es verdad que Jesús, el hijo de David, de la tribu de Judá, provino de Israel. O sea, que Jesús es un hijo de Israel, del pueblo de Israel. Y nosotros hemos sido engendrados por Jesús en el pueblo. Entonces nosotros somos, digamos, entre comillas, no sé si decir herencia o descendencia del pueblo de Israel, entre comillas. ¿Por qué digo entre comillas? Porque hemos sido injertados como pueblo suyo a través de Cristo Jesús. No somos descendientes directos, somos descendientes a través de Cristo Jesús. Luego formamos parte de ese hijo que esa mujer estaba a dar a luz. ¿Me entienden? ¿Entendemos? Aquí está hablando el profeta en un futuro, pero ese futuro ya se dio. Entonces ya es real. Esa mujer existe, que es Israel,
y nosotros también, ¿no? Voy a leer aquí unos párrafos que creo que pueden ser interesantes, no es muy largo. La evidencia adicional de que esta interpretación de Apocalipsis 12, 2 al 5 habla de una mujer con un niño que ha dado luz, mientras que es verdad que María dio a luz a Jesús, también es verdad que Jesús, el hijo de David, de la tribu de Judá, provino de Israel. En un sentido, Israel dio a luz o sacó a la luz a Jesucristo. El verso 5 dice que el niño de la mujer regirá con barra de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Esto claramente describe, ¿no? Yo pienso que ahí no hay ninguna duda de quién está hablando, ¿no? De Jesucristo. Esto nos describe a Jesucristo. Jesús ascendió al cielo en Hechos 1, 9 al 11, y un día establecerá su reino en la tierra en Apocalipsis 24 al 6. Y él gobernará con perfecto juicio, o sea, esa vara de hierro que habla el Salmo 2, 7 al 9. Esa vara de hierro, esa vara de justicia. La huida de la mujer al desierto dice que será por 1260 días. Se refiere al tiempo futuro llamado la gran tribulación. 1260 días, ¿cuánto tiempo es? 3 años y medio, ¿no? A la mitad del periodo de la gran tribulación, la bestia, el anticristo, colocará una imagen de sí mismo en el templo que se construirá en Jerusalén. Esta es la abominación de que Jesús habló en Mateo 24:15 y Marcos 13:14. Cuando la bestia haga esto, romperá todo pacto. Romperá el pacto que tiene hecho en especial con Israel, romperá la paz que había hecho con Israel, y las naciones tendrán que huir para protegerse. Posiblemente a Petra. No sé si es aquí exactamente donde es. Hace mucho que leí esto y lo he estado buscando y no lo he encontrado. Cuando no me haga falta lo va a encontrar. Dice que es un lugar donde hemos leído que Dios protege a la mujer, Dios protege a Israel. Pues donde es un lugar donde Israel se refugiará, que ahí no pueden entrar ni carros de combate ni helicópteros, por las montañas de lo que está rodeado. O sea, que eso va a ser lo que la misma naturaleza, no sé si es en Petra o dónde es, porque ahora no me acuerdo. Ver también Mateo 24 o Daniel 9:27. ¿Alguien me puede leer 9:27 de Daniel? O si lo pones aquí. Esta es la que es ilustrada huyendo. El Mateo, el capítulo 24, habla de la mujer, la huida de la mujer. Y 9:27 dice, por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Os acordáis del capítulo anterior? El ángel le dice a Juan que lo de ese librito se ejecutará en su tiempo. Y fíjate, aquí Daniel nos dice lo mismo. Una vez que Él se manifieste y quite las ofrendas a Dios y cesen los sacrificios, entonces las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame. O sea, lo que ya está determinado ocurra, los juicios, el tercer ay que hablábamos en el capítulo anterior. Es interesante también conocer un poco de esto. En Apocalipsis 12:17 habla de cómo el diablo hará guerra contra Israel tratando de destruirlo. Satanás sabe que le queda poco tiempo, relativamente hablando,
También revela que Dios sustentará a Israel en el desierto. Voy a leer el resto. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una voz, una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nosotros, de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Un año supone 2 años y medio año. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ellos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, como antes vimos, cuando el Señor echa al dragón, dice que con su cola arrastró, ¿os acordáis cuánto? La tercera parte de las estrellas. Estas estrellas no son estrellas. Estas estrellas son ángeles que son los que se rebelaron contra Dios. Mejor dicho, el que se rebeló es Satanás. Pero estos siguieron a Satanás, se dejaron involucrar por Satanás, y entonces cuando él fue echado, él se llevó a todos los suyos. Y lo primero que él se propuso, siempre en toda la historia tratado, pero el factor es que en el tercer cielo está Dios. Satanás ha sido echado de la presencia de Dios al segundo cielo. Está en lo que nosotros llamamos las galaxias, pero va a ser echado de ahí también a la tierra, y él va a perseguir lo primero a Israel y después a todo aquel que se llame cristiano o siga a Cristo. Aunque esto ya lo hemos tenido, digamos, tenemos ejemplos, empezando, el primer ejemplo que tenemos, ¿cuál es? ¿Quién se acuerda? El primer ejemplo de que Satanás siempre ha querido parar la obra de Dios, cortando de raíz a Moisés, he escuchado por ahí. Correcto. Fue el primero que fue como Salvador. El segundo, ¿quién fue? Jesús, ¿no? Que a través de Faraón quiso matar, mandó matar a todos los niños, y Jesús se salvó por los pelos. Vemos que siempre lo que Satanás ha tratado ha sido de matar la semilla al hijo, ¿verdad? Y ahora la semilla, ¿quién somos? Nosotros. Nosotros ahora somos sus hijos. Entonces, cuando en sus últimos días, primero va a luchar contra la madre, contra Israel, pero después va a seguir, al ver que no lo consigue porque va a ser protegida por Dios, él mandará todo su ejército, pero dice que la tierra se tragará
Cuando la Biblia habla un mar, suele hablar de multitud de gente. Posiblemente este anticristo mandará ejércitos contra Israel, pero la tierra les tragará, porque Dios les va a proteger. Y después, cuando vea que no puede, pues se volverá hacia nosotros.